A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Bienvenida y bienvenida a una emisión más del programa Quito TV. Este día nos acompaña el economista y ex candidato a la alcaldía de Quito, Pablo Dávalos, quien en días anteriores aseguró que no era necesario firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y criticó que el monto por entregar no cubrirá el déficit fiscal. Según Pablo Dávalos, el 100% de países que firmaron un acuerdo con el FMI no se recuperaron de la crisis económica por la cual atravesaban. Un ejemplo es Grecia, que hasta la actualidad no sale de su recesión. Otro ejemplo, dijo, es Argentina, que mantiene cifras económicas a la baja. Este comentario lo comparte ya que el acuerdo que firmó el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional en cifras es de 4.209 millones de dólares. Les recuerdo, amigo televidente, que transmitimos este y todos los programas en Facebook. Nos encuentra como Telesucesos Quito. ¿Tiene dudas o desea realizar comentarios? Escríbanos a Twitter, Telesucesos29. Además, encuentre todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. Bienvenido, Pablo. David, te doy paso para que inicie la entrevista. Amigos, el economista Pablo Dávalos aquí en el estudio de Telesucesos. El economista acabó de estar en las elecciones seccionales que se realizaron el pasado 24 de marzo. Economista, bienvenido, estuvo de candidato a alcalde de Quito por Pachacuti. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todas las personas que apoyaron nuestra propuesta, y nuestra propuesta está disponible para la ciudadanía porque le pertenece a la ciudadanía. El Banco de la Ciudad, la municipalización del transporte, museos del siglo XXI, no son mis propuestas, ahora deben formar parte, creo yo, del imaginario, de las políticas y de lo que se puede construir en Quito. Bueno, ha habido una apertura por parte del alcalde electo, el doctor Jorge Yunda, que ha pedido que esos planes de los distintos candidatos se los haga llegar y ojalá se los pueda hacer. Muchas de esas propuestas que son fruto de una construcción desde la ciudadanía se las pueda poner en práctica. Efectivamente, esperemos que así suceda. Bueno, ahora vamos a hablar del tema, usted como economista, como un especialista dentro del tema financiero incluso. Hay una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y en redes sociales, en periódicos, en varias publicaciones nos ponemos a temblar. ¿Es así de ponerse a temblar, economista, en base a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? La intención que el Ecuador ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esta se la suscribió en qué fecha? Esta se la suscribió en marzo. En marzo. La marzo fecha 2019. es marzo 11, dice, del año 2019, dice, ¿no? Aquí está la fecha que se suscribió esta carta de intención. La firmaron, esta carta de intención, de acuerdo a los datos que tenemos aquí, la firmaron, this is a letter of intent, que significa carta de intención. La suscriben Richard Martínez Alvarado como ministro de Economía y Verónica Artola como gerente del Banco Central. Ellos son quienes suscribieron este documento. ¿Hay que estar asustados? Sí, hay que estar asustados, hay que estar preocupados, hay que estar vigilantes, creo yo. De acuerdo a la Constitución, esto es un acuerdo internacional y tiene que ser conocido por la Asamblea Nacional. ¿Se lo ha hecho? Aunque no diga aquí tratado, pero es un acuerdo internacional. En el año 2013 la Asamblea Nacional conoció, por ejemplo, los créditos con China, que son asimismo acuerdos con el gobierno chino, porque de acuerdo a la Constitución, todo convenio, pacto, acuerdo que el Ecuador suscriba con cualquier institución a nivel internacional tiene que ser conocida por la Constitución. ¿Esta carta de intención ya se la ha conocido en la Asamblea? Sí, pero la Asamblea se negó a considerarla como un tratado internacional, a pesar que la Constitución en su artículo 419 dice que todo acuerdo internacional que tenga que ver con cambios de leyes o que tenga que ver con política económica necesariamente tiene que pasar por la Asamblea
Asamblea Nacional. Lamentablemente los asambleístas, sobre todo de Creo, del Partido Social Cristiano, se negaron a que eso pase, se negaron a que la Asamblea se pronuncie sobre esta carta de intención. Creo yo que ahora es el turno de la Corte Constitucional de declarar si lo que hizo la Asamblea fue de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, o si era necesario un pronunciamiento. En todo caso, ese ha sido el pronunciamiento. ¿Qué significa esto? Significa un cambio en las condiciones de vida de los 16 millones de ecuatorianos que vivimos aquí. Eso significa que las coordenadas de nuestra vida, donde cotidianamente trabajamos, etcétera, se van a transformar, incluyendo el esquema de dolarización de la economía, ¿no? Entonces, esto es ya de aplicación inmediata, ya se está aplicando. Esto es de aplicación inmediata, esto es una receta de aplicación inmediata. Tan es así que el gobierno ya va a enviar las reformas jurídicas que están aquí. Reformas jurídicas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, reformas jurídicas al Código Orgánico Monetario y Financiero, reformas jurídicas a la Ley de Contratación Pública, al Código del Trabajo. Eso va a enviar el gobierno en función de esto, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno del Ecuador cumplir efectivamente ciertos acuerdos. Tan es así, fíjate tú, en económico, en lo jurídico. Estamos conversando este momento. Hay empleados del sector público a los cuales ya les está llegando una carta que dice muchas gracias por sus servicios, hasta luego. Eso pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es a cambio de qué? Al Fondo Monetario le interesa que se reduzca el Estado. Al Fondo Monetario no le interesa que el Estado participe en educación, en salud, en obras públicas, en infraestructura. No, el Fondo Monetario quiere que eso se privatice. El Fondo Monetario quiere reducir el tamaño del Estado. Y no es que tengamos un Estado realmente grande, un Estado fortísimo, ¿no? Si comparamos el presupuesto del Estado, podría ser con respecto al PIB y con las importaciones, que se llama oferta agregada, representa más o menos una quinta parte, entre una quinta y cuarta parte, ¿no?, de todo el tamaño de la economía. Si tú te pones a ver Chile, por ejemplo, que supuestamente es un ejemplo neoliberal, si tú quieres, tiene más o menos un tamaño incluso más grande que el Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados desarrollan, si tú quieres, seguridad interna, externa, policía, militares, gasto militar, una burocracia y también educación, salud, universidades, carreteras, hidroeléctricas, inversiones que no las va a hacer jamás el sector privado, las hace el Estado. Entonces eso tiene un costo en todas partes del mundo, pero para el Fondo Monetario eso tiene que reducirse aún más. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son crisis social. Los ejemplos más evidentes son el caso de Argentina, por ejemplo, que también suscribió una carta de intención, pero en el caso de Argentina le dieron 50.000 millones. A nosotros nos van a dar 4.000 millones en 3 años. 4.000 millones en 3 años es como si nos dieran algo así como $100 millones mensuales de aquí a 3 años, cuando necesitamos solamente cada mes alrededor de $3.000 millones. 3.000 millones estamos cada año, cada mes, digamos, es lo que el Estado nos van a gasta dar ¿cuánto mensual? 100. Sí, entonces compara la diferencia, ¿no? El Estado mensualmente necesita una liquidez de 3.000 millones, mensualmente. Y el Fondo Monetario de esos 3.000 le va a dar 100. O sea, no hay punto de comparación, si tú quieres, no hay ninguna comparación, ¿no? Pero esto es grave porque afecta absolutamente todo. Y la preocupación que tenemos un grupo de economistas, no Pablo Dávalos, sino un grupo de economistas que nos denominamos Foro de Economía Alternativa y Heterodoxo, la preocupación es hasta qué punto la dolarización puede soportar esta carta de intención. Porque esta carta de intención plantea la reducción de la economía. Y fíjate tú, aquí tenemos ¿Corre riesgo la dolarización? Corre en riesgo la dolarización. Corre en riesgo. Aquí tengo el dato, por ejemplo, que del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario calcula para este año una reducción de menos 0,5%. Es decir, la economía que estaba creciendo, que estaba hacia arriba, viene esta carta de intención y nos empuja hacia abajo. Pasamos del 1,5 a 0,5, es decir, se viene una crisis. Y eso pasa siempre que un país firma con el Fondo Monetario Internacional, ese país se destruye. ¿Por qué seguimos firmando? Porque los intereses que están detrás del gobierno de Lenín Moreno necesitan esta carta de intención para la privatización.
Ellos tienen frente a sí una infraestructura valorada en más de 50.000 millones de dólares. Ellos quieren privatizar eso, probablemente han negociado, no sé, comisiones, cualquier cosa de esas, y están desesperados por la privatización. Se habla de CNT, por ejemplo, una de las empresas Por ejemplo, que tiene igual utilidades, digamos, ¿no? Quieren privatizar eso, Ajá. entonces, y quieren llevarse a las comisiones de lo que significa esa privatización. Pues entonces estos grupos de poder están obsesionados por la privatización y por el negocio que implica, y no se dan cuenta en las consecuencias que tiene esta carta de intención. No se dan cuenta en que están poniendo, si quiere, dinamita en la estructura económica de la sociedad. Y se privatizará la carne y el hueso seguirá siendo parte Sí. del Estado. Sí, porque esta carta de intención, mira, provoca contracción económica. El momento en que provoca contracción económica, los capitalistas, los inversionistas, los capitales, ¿no? Con esto de aquí, menos 0,5, dicen, yo voy a buscar dónde invertir mi dinero. Eso van a hacer. Y es obvio, cuando tú ves una economía que se está hundiendo, no te quedas ahí. Tratas de proteger tu inversión. Entonces, cuando se va hundiendo la economía, producto de estas medidas, estos capitales salen. O sea, en vez de incentivar a que vengan nuevos capitales, nueva empresa privada, sí, incluso para que compitan con las... ¿Cómo puede venir cualquier inversionista con este indicador de menos 0,5%? Podrían venir si la economía crece al 3, 4, 5% y podrían arriesgarse si tú quieres, ¿no? La intención no era esa, ¿no? Porque claro, se decía... ¿Y cómo le puedes tú llamar a este menos 0,5%? Le puedes llamar plan de prosperidad. Porque eso le llama al presidente Moreno. Dice que con esto va a haber prosperidad. Es decir, el presidente Moreno le está mintiendo. A usted, ciudadano, usted que está viendo este momento, este programa, el presidente Moreno le está mintiendo en su cara de la forma más descarada. Eso se llama cinismo. ¿Por qué? Porque detrás del presidente Moreno están grupos de poder que están deseosos de la privatización y no saben cómo privatizar. Entonces, ¿por qué? Porque hay leyes, hay constitución, hay un marco jurídico que les impide la privatización. ¿Qué quieren hacer ellos entonces? Desarmar ese marco jurídico. ¿Cómo desarman ese marco jurídico? Le traen al Fondo Monetario, el Fondo Monetario les da las herramientas, con esas herramientas desarman y se permiten ese negocio, ¿no? 50.000 millones de dólares. ¿Había otras alternativas? Sí, la primera alternativa, la ley de fomento productivo. No había que dejar pasar esa ley, porque esa ley de fomento productivo le significó al país 4.000 millones de pérdidas. Fíjate tú, perdemos 4.000 millones con la ley de fomento productivo y le pedimos al Fondo Monetario 4.000 millones para 3 años. Claro, o sea, fíjate tú, ¿no? Entonces eso puede el ciudadano de la calle darse cuenta, ¿no? Y cuando nosotros decimos que la dolarización está en riesgo, es real porque en un contexto de crisis, de recesión, de hundimiento de la economía provocada por esta carta de intención, salen los capitales y esta carta de intención establece que la balanza de pagos, es decir, el registro entre los capitales que entran y salen, se abra. Si se abre, tenemos un proceso que se llama fuga de capitales. Si tenemos fuga de capitales, los dólares que están en la economía y que alimentan la dolarización empiezan poco a poco a hacerse cada vez menores y la economía comienza a reducirse, la liquidez empieza a reducirse. No tenemos reserva, no podemos emitir billetes. El Banco Central no puede actuar como prestamista de última instancia porque la ley, esta carta de intención se lo impide. Hay contracción económica, hay fuga de capitales. Dime tú, ¿cuál es la consecuencia? O sea, no hay que ser brujos, no me estoy inventando absolutamente nada. No tiene nada que ver que sea de izquierda, centro o de derecha. Simplemente toma las previsiones del caso. Es como si en el año de 1994 te dijésemos, mira, esta ley que acaba de aprobar Dajic va a producir una burbuja financiera y va a provocar una crisis. Entonces, si te hubiesen dicho eso con tiempo, en el año 1998 habrías tomado precauciones y no habrías dejado que la crisis del 99 te golpee, pues. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al país como economistas? Esta carta de intención va a llevar a un escenario de crisis. Toma precauciones. Exígele al gobierno que sea transparente. Exígele a los asambleístas que sean responsables con el país. Si estos economistas no liberales están justificando esta carta de intención es porque tienen intereses concretos. Lo que yo le estoy diciendo al país es, yo no tengo ningún tipo de interés, yo soy académico, no pertenezco a ningún banco, etcétera, ¿no? Pertenezco a una opción política que es el movimiento indígena, pero no tiene nada que ver absolutamente con esto, ¿no? Le estoy diciendo al país, cuidado con esta carta de intención. ¿Quiénes son el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién lo compone? ¿Cómo está estructurado? Parece una organización internacional, digamos, como la ONU, como la OEA, como la UNESCO.
No seguramente con esas mismas intenciones, sí. Pero indudablemente, ¿quién es el FMI? ¿Quiénes les componen? ¿Quiénes están atrás del FMI? El Fondo Monetario fue creado en el año de 1944, un año antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Se reunieron las dos grandes potencias de ese entonces, que eran Inglaterra, que era un imperio que se estaba cayendo, si tú quieres, y la potencia emergente que eran y son los Estados Unidos. Se reúnen los dos e invitan a un grupo de países que eran sus aliados en la guerra a que participen en esta conferencia, en Bretton Woods. Ellos deciden, bien, el nazismo en Europa se va a caer. Están los comunistas con Stalin que se han tomado media Europa. ¿Qué hacemos con el sistema monetario internacional? ¿Cómo hacemos para evitar que surjan otra vez esos problemas? Entonces ahí, en esas discusiones de Bretton Woods, decidieron establecer dos instituciones. La primera institución, un fondo de estabilidad del comercio mundial, que es el Fondo Monetario Internacional, donde si un país ganaba más que otro país, se estableció un mecanismo de compensación para equilibrar el comercio. Y Estados Unidos dijo, yo garantizo el comercio a través del dólar. Y sustento el dólar con la cantidad de oro que tengo. Eso se llama el patrón oro-dólar. Y la segunda institución se llama el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, que después se va a transformar en el Banco Mundial. Esas dos instituciones fueron creadas en 1944. Pero en el Fondo Monetario, Estados Unidos dijo lo siguiente. Dijo, bien, todas las decisiones se adoptan con una mayoría y la persona o el país que tenga el 20% de las acciones del Fondo Monetario tiene capacidad de veto. Y Estados Unidos se reservó el 20% de las acciones para mantener esa capacidad de veto. Es decir, en Estados Unidos la fuerza, la potencia, la cantidad de recursos que tiene dentro del Fondo Monetario hace que sea imposible tomar decisiones por fuera de Estados Unidos. Y los franceses le dijeron, ya, tú tienes la capacidad de veto, pero nosotros dirigimos el Fondo Monetario, dijeron los europeos. Por eso tú vas a tener siempre que el director gerente del Fondo Monetario siempre va a ser un europeo, mientras que la capacidad y el subdirector del Fondo Monetario siempre va a ser norteamericano. Nadie más tiene derecho absolutamente a nada. Cuando Japón quiso comprar un mayor número de acciones, los Estados Unidos ejercieron su poder de veto y no le permitieron comprar. No, esa es la construcción, si tú quieres, geopolítica. El Fondo Monetario es geopolítica, es básicamente Así eso. es. ¿Y a quién responde y a quién representa a los intereses geopolíticos, sobre todo el gran capital financiero internacional? Economista, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero sí. Creo que ha sido, aunque sea de una manera breve, hemos podido llegar a los televidentes para tener cuidado, o sea, saber que se viene una época de crisis, ¿no? Estamos en una crisis y se va a acentuar. Efectivamente. Vienen cosas más fuertes y creo que lo ideal es desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, ahorrar. Seguramente será ese el tip principal, ¿no? Yo pienso que lo más importante es la política, es la movilización, la conciencia social. Es exigirles a los asambleístas, exigir al sistema político que tome decisiones y que evite que la dolarización se caiga. Ok, economista, muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, hasta la próxima. A la orden. Amigos, el economista Pablo Dávalos, ex candidato a alcalde de Quito, con él hemos estado hablando, no ahora del post-elecciones, sino más vale de esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Les comento, amigos televidentes, que ahora nos acompaña Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinadora general del 17º Encuentro de Geógrafos en América Latina 2019, que promueve el intercambio de la producción geográfica contemporánea entre investigadores, estudiantes y profesionales de la región. Antes de conocer más detalles sobre el evento, les recuerdo que nuestras redes sociales están habilitadas para dialogar con ustedes. Facebook Telesucesos Quito, Twitter Telesucesos 29. David, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE y coordinadora general del 17º Encuentro de Geógrafos de América Latina, hacia Geografías de la Integración y la Diversidad. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, estamos la próxima semana inaugurando la 17ª edición del Encuentro de Geógrafos de América Latina. Y vamos a tener la participación hasta el momento confirmada de más de 800 ponentes. 800 ponentes. 800 ponentes de toda la región, Brasil, Argentina, México,
Uruguay, tenemos Puerto Rico, bueno, seguramente me estoy olvidando algunos países, pero vienen estos ponentes a nivel internacional y por supuesto los ponentes que tenemos a nivel nacional de Ecuador. Es un evento gigante. Es un evento bastante grande. Yo lo comparo con un evento que hubo en el 97, que fue el Congreso de Americanistas, que también congregó una gran cantidad de personas y además tuvo la misma importancia o magnitud en su momento, que también se realizó en la Universidad Católica de Quito. Este es el 17º encuentro. Así es. Es decir, existe una trayectoria. Sé que lo hacen cada 2 años. Así es un encuentro bianual, pero la particularidad de esta edición es que se la hace por primera vez en el Ecuador. No había estado nunca en el Ecuador, entonces varios colegas de varias universidades del Ecuador nos fuimos al Legal pasado, al encuentro de geógrafos pasado en Bolivia, en La Paz, Bolivia, en el 2017, y trajimos el evento al Ecuador porque precisamente lo que queremos es visibilizar la geografía en el Ecuador, y qué mejor con un evento de esta naturaleza. Entonces, ¿quiénes hacen posible que se realice este evento aquí en el Ecuador? Lo hacen posible, en primera instancia, digamos, las instituciones más importantes son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Asociación Geográfica del Ecuador. Estas son las dos instituciones que convocan, que están detrás de toda la organización logística del evento, así como toda la parte académica. Pero asimismo tenemos varias instituciones coorganizadoras porque hemos pensado esto como un evento país. Y ahí tenemos varias instituciones como Flaxo, la Universidad Andina, el IAEN, tenemos también Universidad Politécnica Salesiana, el IGM, Instituto Geográfico Militar, CPG y PGH. Seguro que yo me olvido de algunas, pero el reconocimiento es para todas estas instituciones que se han sumado a un evento país y que dará la bienvenida a estas personas que vienen tanto del Ecuador como a nivel internacional. ¿Qué tan importante es este evento, entendiendo que son 800 ponentes? Hablábamos tras cámaras que ya van más de 1,200 inscritos, ¿no? ¿Qué tan importante es este tema del encuentro de geógrafos? Entendiendo que además ahora también tenemos un sinnúmero de herramientas que seguramente ustedes las utilizan, tema de GPS, herramientas satelitales, tecnológicas, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante es este evento en esa magnitud de los ponentes y de los participantes? Sí, es un evento de relevancia regional porque la geografía es una disciplina que tiene la particularidad precisamente de articular las ciencias exactas con las ciencias sociales. Y lo que tú mencionabas, ahora con el desarrollo tecnológico hay varias herramientas que se han desarrollado, como por ejemplo los drones. Entonces, sabemos que ha habido noticias a propósito de los drones, que se metió el dron, que les pidió el dron, etc. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene la geografía puntualmente, pero también en los teléfonos tenemos varias aplicaciones que están ligadas a la georreferenciación y a la geolocalización, como para poner ejemplos concretos de la vida cotidiana. Por otra parte, en el análisis ya de lo que se va a hablar en el evento está compuesto por 15 ejes temáticos, de los cuales yo rescataría algunos que están ligados con la coyuntura. De los más importantes. Sí, y que están ligados con la coyuntura. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de ciudad. Acabamos de elegir las nuevas autoridades seccionales que asumirán el cargo en mayo, y uno de los temas que está ligado con estas elecciones que tuvimos es el tema de ciudad, pero también el tema de planificación y ordenamiento territorial. De esos temas vamos a estar hablando en el evento, que tienen que ver con la coyuntura. Otro tema que es interesante y que también está ligado al desastre que ocurrió hace más de una semana en el Pinar Alto es el tema de gestión de riesgo del desastre. Esto va a estar presentado por Iracema Alcántara de la UNAM de México, que va a presentar una charla magistral el día miércoles a las 6:30 de la tarde en el Coliseo de la PUC. Entonces,
Simplemente para ponerte varios ejemplos donde la geografía entra y analiza qué es lo que está pasando en el espacio, qué es lo que está pasando en el territorio, desde una perspectiva, si quieres, del dato, del número, de los mapas, de los GPS, de los drones, pero luego también un análisis de la realidad desde las ciencias sociales, que son, digamos, como hermanas también de la geografía en este campo. Dentro de la estructura de este evento, van a haber conferencias magistrales que tengo entendido se van a realizar a cabo en el Coliseo de la Universidad Católica. Así es, además de en otros auditorios también talleres, conferencias, simposios, seminarios, ¿no? Así es, correcto. Vamos a tener 3 conferencias magistrales. Iniciamos el día martes a las 5 de la tarde, martes 9 a las 5 de la tarde en el Coliseo de la PUCE, con la sesión inaugural en la que vamos a tener a Alberto Acosta hablando del mal vivir al buen vivir, es la charla de Alberto Acosta. Esto es el día martes a las 5 de la tarde, martes 9 a las 5 de la tarde. Además, aquí tenemos entrada libre para el público en general, así que más bien una invitación cordial a quienes nos están mirando. Luego, el día miércoles a las 6:30 de la tarde, también en el Coliseo, Iracema Alcántara, ya la mencioné anteriormente, va a hablar sobre el tema de gestión de riesgos. También esta es una conferencia de entrada libre. Y finalmente, el día jueves, también a las 6:30 de la tarde, en el Coliseo, vamos a hablar de Hacia Geografías de la Integración y de la Diversidad, que es el título que le hemos puesto al evento, al Encuentro de Geógrafos de América Latina. Ahí van a estar panelistas como María Laura Silveira, Carlos Severino, Carlos Walter Porto y Delgado Córdoba. Así es, ahí tenemos una mesa muy plural, muy diversa, porque queremos hablar de qué es lo que está pasando en la geografía en términos de la integración y la diversidad. Hay un tema que me llamó la atención y es que van a haber también excursiones académicas. Van a haber excursiones académicas y esto va a ser el día sábado 13 de abril. Lamentablemente, con el tema de excursiones académicas, con el tema de ponentes, con el tema de pósters, estamos cerrados, es decir, ya tenemos el cupo para las excursiones académicas ya no hay cupo. Ya no hay cupo. Para el resto, para las conferencias las conferencias magistrales como te digo, es entrada libre para el público en general, pero también todavía tenemos cupo para la participación de las mesas temáticas especiales, de los paneles donde se van a presentar todos estos trabajos, de la exhibición de pósters y también de la exhibición de los stands de varias instituciones. Todo esto para los asistentes tiene un costo hasta el 8 de abril de $60. Un día antes, para los nacionales, ¿no? Para nacionales, porque correcto. Extranjeros, digamos, ya todos se han inscrito. Y $80 el día del evento o durante todo el evento. Entonces se pueden ingresar a la página web del evento EGAL 2019 para que puedan revisar el número de cuenta bancaria donde deberían hacer la transferencia si es que están interesados, y por supuesto la invitación está hecha a que puedan inscribirse. Correcto, $60 entonces hasta el día 8, un día antes de que empiece este encuentro de geógrafos, y el día 9, alguien que no alcanzó, pueden hacerlo el 9, sube $20, son $80 total, de 60 sube a 80. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes están invitados a participar? En realidad la invitación está hecha sobre todo a estudiantes profesionales que están en el quehacer geográfico. Sin embargo, no es excluyente en el sentido de que las temáticas son tan diversas que pueda asistir cualquiera que esté interesado en las distintas temáticas que tenemos en el evento. Te había mencionado el tema de ciudad, te había mencionado el tema de gestión de riesgos, pero también tenemos el tema de migración venezolana, esta nueva crisis humanitaria, como temas que pudieran ser centrales y de interés para el público en general. Claro, que son temas geográficos y son temas sociales y geosociales que se funden prácticamente. ¿Desde qué hora hasta qué hora van a ser los eventos en estos 5 días, no? Primero tenemos casa llena. 4 días, ajá. Sí, del 9 al 12 de abril. Tenemos casa llena desde el martes en la tarde hasta el viernes 8 de la noche, 9 de la noche que se acabe el evento. Las excursiones académicas las está organizando
la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pero tenemos casa llena y empezamos tempranito y terminamos tardecito, es decir, 8 de la noche más o menos, cada día. 1,200 inscritos hasta el momento, hay cupo más o menos para 1,500, me contabas tras cámaras. Exactamente, entonces todavía tenemos espacio por lo menos para 100 personas más que quieran inscribirse y que quieran asistir a este evento de relevancia regional. ¿Qué pasa después de que se termine este encuentro? Seguramente se elige una nueva sede para el próximo encuentro. Sí. ¿Hay una recopilación de los datos en algún texto? ¿Hacen alguna cosa de estas? Sí. Gracias por la pregunta. Una vez finalizado el evento, de hecho en la ceremonia de clausura vamos a tener la selección de la próxima sede de Legal. Y también en la ceremonia de clausura vamos a hacer el reconocimiento al premio Milton Santos, que es un reconocimiento regional por la contribución que pueda tener algún académico de la región en términos de la geografía. También vamos a hacer un reconocimiento nacional, el Premio Nacional de Geografía, y también hay un reconocimiento a los mejores pósters que se están presentando en el Legal. Además, a propósito del tema de qué va a pasar después del evento, también vamos a tener la declaratoria de Quito con las principales conclusiones de lo que se trató en el evento, y luego, posterior al Legal, vamos a producir trabajos académicos para su publicación en el futuro. Perfecto. Andrea, queremos agradecerle por haber estado aquí. Gracias. Ha sido importante que la gente conozca a través de este medio de comunicación sobre este 17º encuentro de geógrafos de América Latina, EGAL 2019, que por primera vez se realiza aquí en el Ecuador. Así es. Y donde van a haber cerca de 1,500 asistentes y 800 ponentes entre nacionales y extranjeros. Así es. Inscripciones hasta el 8 de abril, $60, y el día del evento, $80. El pago electrónico está habilitado en la página web, que es www.egal19.puse de Pontificia Universidad Católica del Ecuador .edu.es. www.egal con la E, no legal, egal19.puse.edu.es. Andrea, muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias. Felicitaciones y suerte en este evento. Gracias. Ok, amigos, Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinadora general de este 17º encuentro de geógrafos de América Latina. Gracias por su fiel sintonía. Les recuerdo que nos encontramos de lunes a viernes a las 8:30 y el reprise a la 1:30 de la tarde. Buen día. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.